Hola amigos de Trujillo Soy Magazine. En esta oportunidad doy inicio al segmento jurídico con un tema muy importante, el proceso de alimentos. El lenguaje que utilizaré será un lenguaje claro para que pueda ser entendible para la mayoría de ustedes. Proceso de alimentos. Primero debemos entender legalmente qué significan los alimentos. El artículo 92 de la Ley 27337 prescribe: se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Entonces, lo primero que tenemos claro es que alimentos no se refiere únicamente a lo comestible o consumible como coloquialmente se habla, sino que involucran todos los conceptos antes referidos. Hay una capita muy importante aquí para tenerlo claro, porque muchas personas se preguntan si los demandados o denunciados finalmente ante proceso penal, si no cumplen con la pensión de alimentos, con la liquidación ya practicada, pueden ir a prisión, y la respuesta es sí. No hay prisión por deudas, pero este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Conciliación extrajudicial. Hay personas que tienen la posibilidad de acudir a un centro de conciliación porque hay la factibilidad de que puedan llegar a un acuerdo con la otra parte. Entonces, el procedimiento está regulado en el Decreto Legislativo 1070 del año 2008. En el artículo 7 de este decreto legislativo se prescribe que es materia conciliable en el tema de familia la pensión de alimentos. Entonces sí es posible acudir a un centro de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte. Claro que no necesariamente puede ser el resultado de este proceso conciliatorio, porque puede que no haya falta de acuerdo, puede ser que haya un acuerdo parcial o puede ser que se dé la conclusión del procedimiento por decisión motivada del conciliador o haya inasistencia de las partes ante dos sesiones o de ambas partes a una sesión o de una de las partes a dos sesiones. Pero, sin embargo, es un camino también mucho más rápido y sencillo si hay la posibilidad y factibilidad de que puedan llegar a un acuerdo conciliatorio. Háganlo. Es mucho más breve, se evitan el tema del procedimiento judicial, un plazo más corto, no acuden ante un juez, sino a un conciliador. De todas formas, hay personas que no tienen la posibilidad de acudir a un centro de conciliación extrajudicial porque no se evidencia una voluntad de la otra parte. Entonces, lo que tendrían que ir es a un proceso judicial, en el cual la demanda será remitida y direccionada a un juez de paz letrado, mediante un proceso sumarísimo y mediante las reglas del proceso de alimentos, el cual ha sido modificado recientemente por un proceso simplificado y virtual, en el cual se detalla que hay formularios físicos o electrónicos para la demanda de alimentos y demanda de aumento de pensión de alimentos. El formulario físico o electrónico de demanda de alimentos está aprobado mediante la Resolución Administrativa 331/2008 CEPJ. Y el de aumento de alimentos está aprobado por Resolución Administrativa 330/2008 CEPJ. La demanda se registrará en el Sistema Integrado Judicial y, de existir en los distritos judiciales correspondientes, se utilizará el mesa de partes electrónica. El proceso en sí. Voy a explicar cómo es el procedimiento y en qué se ha modificado. Primero se ingresa la demanda a través de lo ya mencionado, que es un formulario virtual o físico. Luego, el autoadmisorio será el autoadmisorio directamente proporcionado por el juez, en el cual va a fijar la fecha de audiencia única. Antes, el juez, si es que faltaba algún requisito en la demanda, por ejemplo, el acta de nacimiento, declaraba inadmisible la demanda y tenía que correr traslado al demandante para que subsane. Y luego de ello recién se emitía el auto admisorio. Posteriormente tenía que correrse traslado a la otra parte para que pueda contestar. En este caso no. Se va a indicar y se va a expedir un auto admisorio en donde directamente, si es que falta un requisito pendiente en la demanda, le va a notificar a la parte para que pueda subsanar. Pero ojo, aquí hay un problema que luego le explicaré. Entonces,
Se va a fijar y se va a expedir el auto admisorio fijando fecha de audiencia única. No es posible declarar la inadmisibilidad del proceso. ¿Por qué se llama audiencia única? Esta audiencia se va a llevar a cabo todos los actos procesales, saneamiento, pruebas y sentencia. Luego de admitida la demanda, se va a correr traslado al demandado mediante casilla electrónica y domicilio real, y excepcionalmente por WhatsApp o correo electrónico para que pueda contestar la demanda. Luego, ya habiéndose fijado la audiencia única y habiéndose corrido traslado de la demanda al demandado, se va a llevar a cabo la audiencia única y sentencia, la cual va a ser grabada y puede realizarse virtualmente. En la audiencia única y sentencia, en esta audiencia única, se va a llevar a cabo el debate oral de las partes. Luego de haberse visto el tema del ofrecimiento de medios de prueba, si es que hay algún requisito previo, alguna excepción, también se formulará y se sustentará oralmente. Luego las partes podrán presentar los alegatos y finalmente el juez expedirá la sentencia, incluso con inasistencia del demandado o de ambas partes. Hay que tener en claro que en el proceso de alimentos, en la audiencia en sí, también hay una etapa previa de conciliación en donde las partes pueden llegar a un acuerdo. Esta parte de conciliación no se graba y tampoco queda en autos, simplemente es un intento, el último intento de que las partes lleguen a un acuerdo antes de actuar los medios probatorios ofrecidos e incluso hacer participar al menor de la audiencia. Aspectos fundamentales de la modificación. Pese a que existía un pleno jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Ancash en el 2006, en donde señalaba la posibilidad de poder señalar audiencia única en el auto admisorio, pero ello era una posibilidad, como bien lo dice, y no era vinculante para todos. Ahora es obligatorio. Como lo explicaba, el juez al recepcionar la demanda no va a ser posible que declare su inadmisibilidad, sino que va a tener que admitir a trámite la demanda y correr traslado al demandado para que conteste. ¿Cuál es el plazo de audiencia desde recibida la demanda? El plazo de audiencia para que se pueda programar la audiencia es de 10 días desde recibida la demanda. Pero claro, esto en la práctica ya estaba delimitado, pero no se cumple cabalmente. Vamos a ver cómo se va desarrollando ahora que continuamos con las audiencias virtuales. Hay una mayor participación del juez para actuar medios probatorios, es decir, digamos de que puede, en el caso de ver la demanda en el que se requiera algún tipo de informe o algún medio probatorio requisito como sustento para poder hacer un pronunciamiento de fondo, él de oficio va a solicitar la actuación de estos medios probatorios. Hay personas, hay juristas y comentaristas que critican esta situación por cuanto se reemplaza la labor de la parte, pero en tanto puede ser beneficioso porque hay, digamos, un impulso, una iniciativa mayor de oficio de parte del juez para que pues, se pueda avanzar el proceso, porque muchas veces para requerir un informe a alguna entidad en específico, se tenía que pasar por audiencia y luego de audiencia recién se requería los informes, pasando un largo tiempo más para que se pueda dar respuesta a ello y se pueda emitir un pronunciamiento sobre el tema de fondo que es la pensión de alimentos. Siguiente, no se fija plazo para subsanar demandas, solo se dice plazo razonable. Ese es el pequeño inconveniente que mencionaba. En la ley solamente se indica que el juez va a admitir a trámite la demanda y le va a dar el plazo razonable para que pueda subsanar a la parte demandante, no indicando cuál es ese plazo. Mantiene la vigencia con pequeñas modificatorias el artículo 565 del Código Procesal Civil, que es la declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos bajo percibimiento de rebeldía. Este punto es muy importante porque muchos de los demandados o las demandadas omitían este requisito indispensable, que es adjuntar en su contestación de demanda su declaración de renta o un documento, si es que no estaban obligados a ello, presentar su declaración jurada de ingresos, lo cual dificultaba y dilataba más el proceso e incluso se llegaba a una sentencia con montos menores. Entonces aquí, en el fondo, ha mantenido o está manteniendo su concepción general, habiendo pequeños cambios como es el tema de la legalización del documento o incluso de la declaración jurada de renta en sí.
Notificación de la contestación de demanda físicamente, pero no era en audiencia. En la ley se indica de que la contestación de demanda se va a notificar físicamente, pero cuando desarrolla el tema de la audiencia única, que puede ser virtual, se indica de que se correrá traslado a la parte demandante para que pueda verificar los medios probatorios y el escrito de contestación de demanda que presentó el demandado, perdón. Entonces, digamos que esto queda en el vacío un poquito, porque no es claro cuándo se le va a notificar a la parte demandante con la contestación de demanda para que pueda absolver, pero sí es claro que en audiencia va a tener que presentar y al presentar los descargos que tenga respecto a la contestación, el escrito de contestación o los medios probatorios ofrecidos en ella. La audiencia única. La audiencia única es una audiencia de saneamiento procesal, conciliación, fijación de puntos controvertidos, probatoria y decisoria. En esta audiencia única se van a dar todos los actos necesarios para llegar a un pronunciamiento sobre el fondo. Sería algo, antes era muy, en su mayoría sí se emitían resoluciones finales en la audiencia, pero en una parte de ellos no, se quedaba pendiente de la audiencia o incluso, como repito ahora, pendiente incluso de solicitar algún tipo de documento para este pronunciamiento. Luego, en la audiencia virtual se van a dar los alegatos de parte de los abogados de las partes, en el caso de haber abogados, porque tenemos claro que en el proceso de alimentos no se requieren los de abogados necesariamente, y la sentencia será oralizada. Indica la ley, la modificatoria, que hay una excepción de participación del menor, es decir, el juez, viendo la madurez y la calificación y necesidad del proceso, puede haber una participación del menor, lo cual muchos discrepamos por cuanto de repente no es necesario una participación de los mismos para que se pueda dar algo que fácilmente o se podría dar potencialmente de la verificación de los medios probatorios y de los alegatos de las partes. El juez puede dictar sentencia en su parte resolutiva o de manera integral, dependiendo de la carga procesal o de la complejidad de la causa. Es decir, el juez necesariamente en audiencia va a tener que indicar cuál es la decisión de fondo, cuál es el monto de pensión de alimentos que va a tener que pagar el demandado a favor del menor o de los menores. Pero también puede decir solamente ese extremo y reservarse la resolución completa, digamos, los fundamentos de la resolución para una fecha posterior, dependiendo de la carga procesal o la complejidad de la causa. El artículo 203, finalmente, dice, si no concurren ambas partes, ese es el artículo 203 del Código Procesal Civil, si no concurren ambas partes, el juez dará por concluido el proceso. Ello queda sin efecto, por cuanto en la nueva modificatoria del proceso de alimentos se indica que el juez, así no haya asistido el demandado o incluso el demandante, habiendo los medios probatorios completos en el expediente, podrá emitir sentencia. Ello también es criticado por algunas personas por cuanto indican que las partes pueden llegar a un acuerdo y por eso que no se presentan en la audiencia. Pero ello es un tanto controversial porque si tienen un acuerdo, deberían presentarse a la audiencia y formalizarlo en un documento para que se pueda concluir el proceso de manera satisfactoria. Entonces, esos son los puntos medulares o esenciales de la nueva ley de simplificación virtual del proceso de alimentos, los cuales va a permitir una mayor celeridad, pero también hay que tener mucho en cuenta cómo se va a desarrollar ello, porque hay muchas personas que no tienen un celular o una computadora para que puedan realizar las audiencias virtuales de manera específica y especial, como es este tipo de procesos, o incluso el tema del internet y todo, ¿no? Hay algunas personas también que refieren que la contestación de demandas se debería notificar a la parte demandante, así sea por un medio virtual, correo electrónico, WhatsApp, y que no solo sea de manera excepcional. Ello se irá regulando de acuerdo a cómo se va desarrollando ese tipo de procesos en la práctica. Iremos viendo los resultados que esperemos sean los más adecuados porque necesitamos que ese tipo de procesos se acelere, que sea más fluido, más rápido, porque es un derecho fundamental del menor.
recibir los alimentos, ¿no? Para que no le pueda faltar nada y tenga la calidad de vida que se merece. Entonces, todos ellos son los aspectos esenciales. Lo demás se mantiene en su base, como es el tema de la medida cautelar de asignación anticipada, que se procura que todos los jueces lo ordenen de oficio, de todas maneras, previamente a la audiencia, porque muchas veces, como repito también, no se cumple el plazo establecido para poder programar la audiencia. Y mientras sucede ello, sucede la audiencia y se emite la sentencia, los menores quedan desprotegidos. Espero que los conceptos básicos y generales hayan quedado claros. Si tienen alguna duda específica, pueden dejar su comentario y los absolveré también. Muchas gracias.